Semiología de nariz y senos paranasales. Nariz y senos paranasales. Anamnesis. Las enfermedades de las fosas nasales se relacionan con el sexo, edad, ocupación y algunos antecedentes del paciente. Sexo. La ocena, atrofia de la mucosa nasal acompañada de fetidez, formación de costras y pérdida de la capacidad olfativa, es más común en el sexo femenino. Edad. En recién nacidos puede observarse atresia o estenosis congénita de coanas. La ocena suele iniciarse en la pubertad, es más común en el adulto y después de los 45 años es excepcional. El cáncer nasal y de senos paranasales, melanoma, sarcoma, suele iniciarse a partir de los 60 años de edad. Ocupación. La inhalación de polvos de cualquier naturaleza en ambientes de trabajo contaminados, minas de carbón, canteras, panaderías, vapores irritantes de laboratorios como el formol, azufre, ácido clorhídrico, produce rinitis aguda o crónica al igual que las emanaciones de gases tóxicos, gas carbónico, hidrocarburos, y de micropartículas de hollín procedentes de fábricas o de plantas químicas industriales, de refinerías de petróleo o de la combustión de vehículos motorizados que consumen gasolina o diésel. El aire contaminado supera las defensas naturales de las vías respiratorias y deja residuos tóxicos a lo largo de las fosas nasales, laringe, tráquea y bronquios, causando inflamación crónica de tratamiento difícil. Antecedentes médicos. Infecciones virales, rinosinusitis crónica, causan alteraciones en la morfología de la pirámide nasal o estenosis de los orificios anteriores de las fosas nasales. La diabetes, anemia e hipogamaglobulinemia así como cualquier otra enfermedad general que disminuya la capacidad de defensa del organismo causan sinusitis crónica. Quirúrgicos. Cirugías intranasales pueden causar adherencias entre el tabique y cornete que dificultan el vaciamiento y la ventilación de las cavidades nasales. Traumáticos. Luxaciones y fracturas del tabique nasal, huesos propios de la nariz y apófisis ascendente del maxilar superior pueden producir dificultad respiratoria sola o acompañada de deformidades nasofaciales por mecanismo obstructivo. Alérgicos. En pacientes con rinitis alérgica están bien descritos los antecedentes de dermatitis atópica, asma, eczemas. En pacientes con sinusitis el antecedente de rinitis alérgica es importante por los mecanismos de inflamación, contaminación bacteriana, hipersecreción y retención de los exudados que inician con esta última patología. Vicios y manías. Personas que fuman tabaco pueden presentar hiposmia, disminución parcial de la capacidad de percibir olores, o anosmia, pérdida total del olfato, por hipoxia y lesión tisular, lo que conlleva necrosis de células epiteliales y afección neural olfatoria, sensitiva. El uso y abuso de drogas, como la cocaína, motiva lesiones de la mucosa nasal y hasta perforaciones del tabique. Síntomas. Los principales síntomas clínicos de las fosas nasales y senos paranasales son dolor, estornudo, prurito, obstrucción nasal, trastornos del olfato, ronquido, rinorrea, rinorragia, epistaxis, rinorraquia, disnea y trastornos de la fonación. Dolor. Representa una respuesta refleja correspondiente a un estímulo físico o infeccioso que puede originarse a diferentes niveles y puede acompañarse de cefaleas y neuralgias. El dolor ocurre principalmente en los procesos rinosinusales inflamatorios agudos infecciosos o no infecciosos y en neoplasias de los senos paranasales. En general, las manifestaciones álgidas provocadas por una sinusitis son consecuencia de distintos mecanismos que actúan, en la mayoría de las ocasiones, de manera conjunta provocando la inflamación de la mucosa, hipersecreción y retención de exudados, todo lo cual da lugar a la estimulación de las terminaciones sensitivas del quinto para a través de fenómenos mecánicos, cambios de presión, y químicos, inflamación. Siendo de ellos los principales mecanismos del dolor la retención de exudados e hipertensión dentro de la cavidad sinusal, lo que explica su periodicidad o ritmo horario. El dolor se inicia cuando los exudados encuentran dificultad en su evacuación, y su intensidad va en aumento a medida que el volumen retenido es mayor, para disminuir o desaparecer bruscamente o en poco tiempo cuando se restablece la permeabilidad del ostium sinusal.
El dolor en la sinusitis aguda puede surgir en forma de crisis de gran violencia e invalidantes, mientras que en la crónica puede faltar en muchos casos o ser de poca intensidad, salvo en el caso de agudizaciones o cuando coexisten fenómenos de retención. A continuación describiremos las características del dolor en la sinusitis maxilar y frontal, lo que nos orientará a un diagnóstico clínico y topográfico. Dolor en la sinusitis maxilar. El cuadro clínico comienza con una sensación de tensión en los tegumentos de la región suborbitaria que, poco a poco o bruscamente, cambia a verdadero dolor localizado en dicha región, con irradiaciones dentarias, nasales, frontales del lado afecto o en forma de cefalea difusa. La presión digital a nivel del punto de salida del nervio infraorbitario, debajo del borde inferior de la órbita, es muy dolorosa. En formas crónicas, el dolor se localiza a nivel suborbitario, a veces pasajero como dolor punzante, pinchazos, aislado y fugaz. En ocasiones el dolor se torna más álgido. El dolor cesa bruscamente cuando cede el bloqueo del seno al abrirse el ostium, acompañándose de una descarga de exudados a través de la ventana nasal correspondiente o la rinofaringe. Dolor en la sinusitis frontal aguda. El enfermo se levanta de la cama relativamente bien, horas después, comienza a notar una sensación de tensión frontal sobre el seno afecto, que poco a poco cambia a una verdadera sensación dolorosa y de tal intensidad que impide toda actividad. El comienzo del dolor es en general insidioso y se acentúa hasta llegar a ser intolerable. Otras veces el dolor inicia a mediodía o primeras horas de la tarde, conservando su periodicidad. El dolor se localiza en general en la zona de proyección del seno frontal, se irradia a la región temporal y maxilar superior e inferior, es de carácter pulsátil, aumenta con la posición de pie, el movimiento, los estímulos luminosos, movimientos oculares, con la lectura y trabajos que exigen visión próxima. Disminuye cuando el paciente se coloca en decúbito supino, dado que la estación de pie hace gravitar los exudados directamente sobre el ostium y en el decúbito supino el exudado gravita sobre la pared posterior del seno menos inervada y sensible, no mejora con analgésicos comunes. Extornudo y prurito. Las crisis de extornudos ocurren en la fase inicial de la rinitis catarral aguda del resfriado común y reflejan una reacción local de defensa, se producen por irritación de los filetes nerviosos locales. Son característicos de la rinopatía alérgica, varían en frecuencia y a veces pueden presentarse durante varios minutos. En general, se acompañan de prurito nasal, debido al efecto de liberación local de histamina, extendido a la mucosa conjuntival, nasofaringia, trompa auditiva e incluso a la piel del labio superior. El prurito en las crisis de extornudos es la clave para establecer el diagnóstico de alergia nasal. Obstrucción nasal. Es producida por la disminución de la permeabilidad de las fosas nasales. Esta obstrucción puede ser completa o incompleta, unilateral o bilateral, de aparición súbita, recidivante, alternante, llamada en báscula, o progresiva. Es el síntoma presente en casi todas las enfermedades de las fosas nasales, debido a hipertrofia de adenoides, rinitis, manifestaciones alérgicas, pólipos, masas de tejido inflamados similares a sacos que recubren la nariz, atresia congénita de las coanas, cuerpos extraños, neoplasias benignas como por ejemplo, el papiloma. Tumoración de aspecto rojizo vinoso, que en ocasiones pueden tener el aspecto de un pólipo, osteoma, tumor óseo benigno que puede ser secundario a un traumatismo antiguo o a un proceso inflamatorio, y con menor frecuencia malignas, carcinoma escamoso, adenocarcinoma entre otros. Trastornos del olfato. Parosmia. Consiste en la interpretación equivocada de una sensación olfatoria. Es la perversión del olfato. Se produce por daños a las neuronas de los receptores olfativos. Daños a estas neuronas podrían terminar en la incapacidad para codificar correctamente una señal que representa un olor particular, que enviaría una señal errónea al centro de procesamiento de olor, en el bulbo olfatorio. Las causas más comunes son exposición a solventes, infecciones del tracto respiratorio superior, traumas craneanos que interesen el área anatómica donde se localiza el nervio olfatorio. Hiposmia y anosmia. Son trastornos debidos a una causa intraneísal que impide el paso de partículas odoríferas hasta la zona olfatoria en la bóveda de las fosas nasales, pólipos,
edema en la rinitis alérgica crónica, hipertrofia de los cornetes, o sena, a lesión de las terminaciones nerviosas olfatorias, o a procesos intracraneales que alcanzan directamente el bulbo olfatorio, tumores, abscesos, traumatismos, radioterapia. Hiperosmia. Es el aumento exagerado de la sensibilidad hacia olores. La exageración del olfato por lo general acompaña a lesiones de la punta del lóbulo temporal. Ocurre en el embarazo, casi siempre al principio, en la menopausia, en el hipertiroidismo y en las neurosis, entre otras causas. A veces la hiperosmia, y también la parosmia, ocurren como una forma de epilepsia. Cacosmia. Es la percepción de malos olores reales o imaginarios. Por lo general refleja un trastorno neurológico en el que se perciben olores normalmente agradables como desagradables. También puede deberse a procesos infecciosos o inflamatorios que producen una estimulación anormal. Se distinguen dos variedades, una subjetiva y otra objetiva. En la subjetiva solo el paciente percibe el mal olor, como en la sinusitis purulenta crónica. En la objetiva perciben el olor tanto el paciente como las personas próximas a él, por ejemplo en los tumores y cuerpos extraños intranasales. En la ocena la cacosmia es solo objetiva, debido a la atrofia de las terminaciones del nervio olfatorio o a fatiga de dicho nervio por la percepción continua de olores fétidos originados por la misma. Ronquido. El ronquido se debe a un obstáculo al paso libre de la corriente de aire por las fosas nasales y faringe. A causa de dicho obstáculo, la úvula y el velo del paladar vibran durante el paso del aire inspirado y provocan ronquido. Es más frecuente en hombres y en personas obesas. Las causas más frecuentes son desviación acentuada del tabique nasal, pólipos, hipertrofia de los cornetes nasales, hipertrofia de adenoides en niños y de las tonsillas, amígdalas, palatinas. Rinorrea, secreción nasal. La rinorrea puede ser acuosa, mucosa, serosanguinolenta, mucopurulenta, purulenta o costroide. La rinorrea acuosa se produce por aumento de la actividad glandular y de la trasudación de los capilares. Puede observarse en rinitis aguda catarral vasomotora, alérgica, inhalación de sustancias exógenas irritantes, traumatismos de la base del cráneo que alcancen algún seno nasal donde se observa salida del líquido cefalorraquídeo, LCR, por la lámina cribosa del etmoides, hidrorrea cefálica o rinorraquia. Cuando el paciente refiere rinorrea purulenta unilateral, producida por una respuesta inflamatoria exudativa donde hay presencia de glóbulos blancos y bacterias, debe pensarse en supuración de un seno, sinusitis, o en la presencia de cuerpo extraño o tumor. El hecho de encontrar rinorrea serosanguinolenta nos debe hacer pensar siempre en la presencia de un tumor, especialmente en adultos. Entre otras causas tenemos la difteria, cuerpos extraños y lesiones mucosas secundarias a rinitis complicada con epistaxis. En algunos casos la secreción es muy fétida, neoplasias malignas, cuerpos extraños, o sena. La secreción costroide es provocada por la atrofia de la mucosa o escasa actividad secretoria. La cantidad de secreción es poco abundante, muy compacta y capaz de producir obstrucción por su acumulación. Se presenta de forma primaria en la ocena y puede ser secundaria a una rinitis o sinusitis, tumores, pólipos, etc. Rinorragia, epistaxis. Es la salida de sangre por las fosas nasales. Puede ser desde copiosa y repetida hasta pequeñas cantidades mezcladas con secreciones. En las personas de edad avanzada, la rinorragia es aparatosa, ya que se trata de sujetos esclerosos e hipertensos. En los niños es de menor intensidad, pero por su repetición y la poca importancia que en general se le presta, es capaz de producir anemia grave. Sus causas pueden ser locales, generales o sistémicas. Rinosinusales, generalmente unilaterales. En los niños es corriente la fragilidad capilar en la región de la mancha vascular, antiguamente denominada área de Kieselbach. Aquí la epistaxis es producida por un estornudo, esfuerzo más o menos brusco, golpe en la nariz o rascado, exposición a calor intenso, cirugía intranasal. Se menciona además predisposición familiar, pólipos sangrantes, cuerpos extraños, tumores. Procesos generales, procesos sistémicos. Trastornos vasculares,
arterioesclerosis e hipertensión arterial. Discrasias sanguíneas, leucemia, púrpuras, hemofilia. Origen hepático, fallo hepático y barra diagonal o cirrosis, por disminución de síntesis de factores de la coagulación. Traumatismos. Del tabique nasal, macizo facial, los cuales además de epistaxis pueden producir como secuelas alteración anatómica y obstrucción de las vías aéreas o de la base del cráneo. Disnea, dificultad para respirar. Algunas causas de obstrucción nasal bilateral pueden producir disnea de mayor o menor intensidad. La mayor parte obedecen a alteraciones de orden anatómico como